se le va a dar como un caso, ¿sí? Que nosotros habíamos dado, como tomamos en el primer parcial, donde ustedes van a tener que determinar, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? El tema de la rueda operativa, ¿qué parte corresponde a qué? ¿Cuáles eran las etapas o las partes de la rueda operativa? ¿Se acuerdan? ¿Por cuál comenzaba la rueda? Por el producto o servicio, después que comercialización, venta, entrega, ¿sí? Acuérdense de estudiar y ver bien las etapas de la rueda operativa porque van a tener que ver eso, obviamente aplicado a un práctico, ¿sí? Después también con el tema de decisiones que va a entrar, acuérdense de ver cuándo era una decisión programada, cuándo era no programada. Después nosotros habíamos visto bien en el Power, había como unas etapas para tomar la decisión. Vean eso también. Después de la parte de planificación, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? Vimos decisiones y se acuerdan que vimos una parte que era para hacer el práctico, que era de la planificación, cuándo era un plan, cuándo era un programa, cuándo era un presupuesto. Muy bien, ¿cómo estamos? Pero cuando ustedes, yo le pasé en el Power, vieron que yo le había pasado la clase pasada 2 Power en el WhatsApp. Había una parte que le decía con la planificación, cómo surgía la planificación. Primero la necesidad de la planificación, la parte de definición de objetivos, análisis situacional interno y externo, establecimiento de premisas, formulación de líneas de acción alternativas, especificación y asignación de objetivos definidos y integración al sistema de control. O sea, ustedes van a tener, por un lado, un proceso en la planificación y después un proceso en la etapa de control, ¿sí? La última unidad que se ve, que es la unidad 7, ustedes ven la comunicación y el control. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, después como yo le dije, repasen eso, vean bien cuando es un presupuesto, un programa, un plan, un procedimiento, ¿sí? Y después, que no vimos todavía eso, pero que vamos a dar, o sea, van a tener seguramente la clase que queda hoy y el próximo martes, todo lo que, o sea, va a entrar todas las unidades restantes, o sea, que entra hasta ay, control, ¿sí? Y la parte de comunicación y control. Esas son las dos últimas partes que va a entrar. Y como yo les dije, en el control, ustedes van a tener cuál es el proceso del control o las etapas del control y después los principios del control. Hola, ¿cómo estamos? Buen día. Y después de terminar, ¿se acuerdan de los presupuestos que nosotros vimos? ¿Cuál es el presupuesto más importante? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos muy para arriba lo que fue la... Pues no. Ah, lo de control, Eugenia, sí, lo del control lo que van a tener que ver es el proceso del control, que eso no lo vimos todavía, los principios del control, ¿sí? Y por último, si yo les preguntaba, en la parte de la planificación, ustedes van a tener presupuesto de compras, presupuesto de ventas. ¿Cuál les consideran que es el presupuesto más importante? Sin tener que haber leído, ¿cuál consideran? Si yo estoy trabajando en una empresa, en una organización. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de planificación y hicimos un práctico que era lo que era programa, planes, presupuestos, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el presupuesto más importante que tiene una empresa o una organización? Si bien todos son importantes, pero ¿cuál es el más importante?
¿cómo a la empresa le generan ganancias? Por las ventas. Entonces, ¿cuál va a ser el presupuesto más importante? El de ventas, ¿sí? Porque los otros voy a tener, pero lo que me va a permitir seguir manteniendo mi negocio, mi organización, que son las ventas. Si yo no vendo, ¿qué va a pasar? Exactamente, se funde la empresa. Si yo no tengo ventas, no voy a poder, ¿qué? Mantener mi empresa, mi organización, no voy a poder pagar los sueldos, ni el agua, ni la luz, ¿sí? Entonces, por eso es el más importante. A ver, le tiro otro dato así y ahí comenzamos con el otro. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de comunicación. Pero la parte de decisiones, véanla muy bien, ¿sí? Lo de, como yo le dije, decisiones programadas, no programadas, decisiones estratégicas, ¿sí? Los pasos para tomar la decisión, ¿qué se tiene en cuenta para tomar la decisión? ¿Hasta acá alguna duda o alguna consulta? ¿No? Y el de las actividades prácticas estaba, esperen, ahí ya vemos. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto de la unidad 6 las decisiones, que tenían dos tipos de práctica? Después en la planificación que habíamos hecho la clase pasada, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver ahora, después de terminar con la parte teórica de comunicación, es el práctico 17. Y bueno, acá por ejemplo, acá fíjense que les hace referencia en el práctico a las etapas, buen día, las etapas del proceso de control. Vieron que le dice estándar de desempeño, medición del desempeño, comparar, identificar, desviación aceptable, análisis de causa y corrección de las desviaciones. Eso véanlo bien. O sea, en definitiva, ¿qué va a ingresar en el parcial? Todo lo que resta. O sea, hasta lo último que es comunicación y control. ¿Y de control qué les dije que iba a tomar? ¿O de las cosas que tienen que ver? ¿Cuál es el proceso del control? Que acá tienen marcado en la práctica cuáles son las etapas del proceso de control y después los principios, cuáles son los principios del control. Eso tenemos que ver todavía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? Alejandra, este parcial tiene no. Por lo que me pasaron no va a tener preguntas eliminatorias. Así que acuérdense que para el 6 tienen que llegar al 66 puntos, ¿sí? Del desarrollo. Pero no va a tener preguntas eliminatorias, sino que ya va a tener directamente, se van a salvar de las preguntas eliminatorias, ¿sí? Paola pregunta si alguien anotó lo que se tomaría en el parcial. Les repaso por última vez, ¿sí? Anoten. ¿Qué les dije que iba a entrar? Primero, como se había presentado la presentación del caso práctico, que ustedes puedan determinar las áreas, ¿sí? ¿De qué? De la rueda operativa, ¿sí? ¿Cuántas etapas vimos en la rueda operativa? ¿O cuáles son? Dijimos producción, pero primero determinamos el producto y servicios, después compra, venta, ¿sí? Fíjense cada una, pero no estudiar la teoría, sino qué o sea, si yo les doy la parte práctica, ustedes tienen que determinar, ¿sí? A qué etapa corresponde cada uno de los enunciados. Después la parte que yo les hice referencia al proceso de la toma de decisiones. ¿Cuál es el proceso para tomar la decisión? ¿Cuándo una decisión es programada? ¿Cuándo no es programada? ¿Cuándo es una decisión estratégica? ¿Sí? No estratégica. O sea, vean ahí en el Power que estoy, sacando lo que es el material de la clase, pero vean también ahí en el Power. Después que yo les dije, en la parte que van a tener que ver el proceso de planeamiento. ¿Cómo se realiza el proceso de planeamiento? Ustedes en la planificación tienen la necesidad de planificar, la definición de objetivos, análisis de la situación interna y externa de la empresa, establecimiento de premisas,
formulación de líneas de acción, especificación y asignación de objetivos, incorporación al sistema de control, ¿sí? Bueno, ¿qué corresponde a cada una de las etapas? Porque acuérdense que yo no le voy a pedir conceptos teóricos, ¿yo qué les voy a dar? Enunciados y que ustedes puedan determinar a qué etapa corresponde. Después lo que vimos, la clase pasada de planificación, cuándo es un plan, cuándo es un programa, cuándo es un presupuesto, ¿sí? Cuándo es una regla. Y por último, que no vimos todavía, es la parte del proceso de control, cómo se establece el proceso de control, que lo tienen acá desarrollado en la parte práctica, y los principios del control. Y después acuérdense que siempre nosotros tomamos verdadero o falso, ¿sí? Que va a depender. Pero tienen, digamos, por lo menos ya tienen un avance para ir estudiando. Obviamente la semana que viene, el martes que viene, vamos a terminar de dar control y vamos a hacer un repaso final de los temas que ingresarían. Pero con esto ya pueden ir avanzando. Sí, también. Pero bueno, comunicación damos hoy. Yo les di una parte, ¿sí? El martes que viene terminamos de hacer el repaso. ¿Y el sábado a qué hora rinden? 8 menos cuarto, acuérdense de estar, ¿sí? 28. Sí, no, le voy a asustar, no es este sábado todavía, el sábado 28. Bueno, del PIFO, acuérdense que el PIFO lo tienen que subir, ¿sí? Semana que viene, que ya de paso aclaro, porque digamos me estuvieron consultando. Acuérdense que en el PIFO lo que ustedes, ¿qué tenían que hacer? Ustedes elegían la empresa, la organización, tenían que presentar, van a presentar el trabajo práctico y después el video. En el trabajo práctico, acuérdense que en el detalle de la guía le figura, ¿sí? Lo que le pide primero, que era la descripción de la empresa, la organización, la clasificación, cómo tiene que ser esa clasificación. Acuérdense los 8 ítems, ¿sí? Que habíamos visto. Se usó actividad, pero como está ahí en el práctico, no quieran, digamos, esa parte de la clasificación no la hagan muy larga. Y después, ¿qué ustedes tenían que ver? La problemática que tenía la empresa o proponer la problemática que tenía la empresa y en base a eso, ¿qué? ¿Qué tenían que hacer? Proponer, digamos, hacer una propuesta, digamos, una solución, que ¿qué tenía que ver? Porque muchos me tiraron cosas que yo dije nunca vimos en la materia, entonces no. O sea, ¿qué tienen que ver? Ustedes tienen que aplicar lo que vimos. ¿Qué vimos en la materia? Principios de administración, proceso administrativo, ¿sí? Rueda operativa, la parte de las decisiones, ¿qué más? La parte de la planificación del control. O sea, ustedes tienen que tomar lo que se ve en la materia y en base a eso presentar la propuesta. Y otra cosa que yo les dije, con relación, si ustedes, por ejemplo, utilizan o eligen de una empresa los principios de administración, yo no les pido que desarrollen los 14 principios, sino que ustedes puedan determinar, por ejemplo, 3 principios que se aboquen a esa problemática, ¿sí? Que ustedes detectaron y la solución que la presentan. ¿Sí? Pero es eso. Y en el video, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes, digamos, que reflejen en el video? Hola. Exactamente. O sea, en el video que ustedes van a hacer, ¿qué tienen que hablar? De la empresa, la organización que eligieron, ¿sí? ¿Cuál es la problemática? O sea, la situación y la propuesta. ¿Y por qué decidieron esa propuesta? Nada más. Es bien concreto el video. Obviamente yo les dije que les daba su criterio, que ustedes se presentaban cada uno en el video o hacían voz en off lo que consideren que queden mejor en la ¿cómo es? En el video que hagan, en esa compaginación, ¿sí? Yo les doy ahí vía libre a que ustedes puedan hacer. Y como yo les dije, también con el tiempo, yo les había hecho referencia que podía ser 5 a 10 minutos, pero si hacen en 3 minutos y están, digamos, bien centrados, todos los conceptos está bien, o sea, por eso no es que no se le va a aprobar. El tema es que lo que yo les hice bien referencia es la primera clase, yo no quiero videos institucionales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes me pongan un video, por ejemplo, de la empresa del hiper del pollo o de cualquier empresa, un video institucional, no, porque eso no me sirve. Ustedes están hablando de la empresa. ¿Cuál era la idea acá del PIFO, del trabajo práctico? Que ustedes se pongan como consultores, ¿sí? Que si una empresa viene y les quiere contratar como consultor, bueno, ustedes
determinan la problemática y en función de la problemática, ¿cuál es la propuesta que le van a presentar a la empresa? ¿Alguna duda o consulta? El video ahí en el aula virtual, pero ahí les voy a habilitar, pues no sé si está habilitado todavía pero ahí verifico hoy a la tarde y ahí después van a tener, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta? Está bien. O sea, digamos, cuando habían hecho en la... Está bien. Bueno, eso vemos. Cualquier cosa, eso si no me avisan, digamos, por el grupo de WhatsApp. Yo en el grupo de WhatsApp igualmente hoy les voy a pasar todo el material, o sea, independientemente de lo que vemos en clase, o sea, les voy a pasar todo el material, incluido con lo que va a ingresar la semana que viene, ¿sí? ¿Qué sería el último punto que tenemos que ver? Control, la parte de control. Bueno, y ahora comenzamos. Lo que vamos a ver, como yo les había dicho, es la comunicación y el control en las organizaciones que corresponde a la última unidad, que es la unidad 7. Ay, que no salió. Ahí está. Que nosotros vamos a ver el tema 1, que son las comunicaciones, y el tema 2, que vamos a ver, que es con relación al control, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Sí. Todo entra en, o sea, en definitiva, entra todo en el parcial. Lo que sí no van a tener es, ¿qué dice ahí? Profe, no. Si van a haber preguntas del PIFO en el parcial, no. Y tampoco van a haber preguntas eliminatorias, ¿sí? O sea que van a tener, o sea, eso es lo bueno, pero van a tener que llegar a los 66 puntos como mínimo. Lo del PIFO yo no les voy a preguntar en el parcial porque ustedes ya van a estar haciendo la entrega en el aula virtual y el video. Ya no es necesario que les tome. Si ustedes no se presentaba, ahí sí yo les iba a preguntar en el parcial, ¿sí? ¿Por qué consideran o por qué es importante para ustedes la comunicación? En la empresa, en la organización, en la vida diaria. Exactamente, acuérdense que hay muchas cosas importantes dentro de una empresa, una organización, pero la comunicación es fundamental, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, no le comunico a Alexandra que nosotros vamos a rendir, ella ya sabe, pero el parcial el 28 de junio, ¿sí? Eso es un problema de comunicación y yo no voy a poder estar acá frente a usted, por ahí si son la misma cantidad de la vez pasada rindiendo, no me voy a poder hacer cargo yo sola del aula, ¿sí? O sea, fíjense cómo es importante de una sola cosa. Si ustedes, por ejemplo, con el grupo ahora que tienen que hacer el video, ¿sí? No comunican bien lo que tienen que realizar. ¿Qué es lo que les va a pasar? Y por ahí les puede salir mal o por ahí el video, que es cierto que cuando uno hace el video por ahí realiza en varias tomas o hace varias veces, pero por ahí si le iba a llevar una tarde, puede ser que le lleve 2 o 3 días hasta que se ponga de acuerdo el grupo, vean qué es lo que van a poner en el video. ¿Y por qué les hago referencia a lo que es la comunicación? Ahí acuerden, va a tener que ver también el proceso de qué. Si ustedes lo relacionan con el proceso administrativo, porque ustedes cuando van a hacer el video, ustedes van a decir, bueno, nos reunimos mañana a las 5 de la tarde y hacemos el video, ¿o qué van a tener que hacer? Primero van a tener que planificar, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se van a juntar? ¿Qué día? ¿Qué es lo que qué es el material que van a establecer en el video? ¿Cuándo va a hablar cada uno? ¿Cuántos minutos va a hablar? Si va a hablar 1 minuto, 2 minutos. O sea, es toda una planificación y a ustedes, y por ahí lo que les conviene hacer es armar un pequeño bosquejo de lo que van a decir, ¿sí? Como una pequeña guía. ¿Por qué? Porque eso es... Ay, salió ahí la voz. Porque eso lo más importante es que a ustedes ya les reduce tiempo, o sea, de que ustedes cuando se junten a hacer el video, lo puedan hacer, digamos, de una sola vez. ¿Sí? O bueno, 1, 2 o 3 veces, pero digamos que les lleve menos tiempo. Ahorra tiempo, sí, que ustedes estén organizados y que hayan planificado. Es lo mismo que vienen haciendo, por ejemplo, o que van a hacer ahora para presentar el trabajo. Ustedes también, digamos, hicieron una planificación, se dividieron, hicieron una organización, se dividieron cada uno qué le tocaba hacer, ¿sí? En la parte, digamos, del práctico.
para después llegar el 24 y presentar tanto el video como la parte teórica, ¿sí? Bueno, acá nosotros decimos, la importancia de la comunicación es que decimos, las organizaciones están compuestas por personas. La actividad humana para poder realizarse debe poder comunicarse. Por eso es lo que nosotros decimos tan importante la comunicación. Y una diferencia muy importante que ustedes tienen, digamos, que considerar o ver. Una cosa es cuando yo doy información y otra cosa es cuando comunico. ¿Cuál es la diferencia entre yo dar información y comunicar? Ahora igual vamos a ir viendo, digamos, que siempre no. En la comunicación, sacando que siempre va a haber un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, lo que tiene que haber es una retroalimentación, ¿sí? Si yo le comunico a ella, no sé, la semana que viene tenés que traer un práctico, ella me puede decir sí, no, pero hay una comunicación, ¿sí? Si yo meramente, por ejemplo, en algún canal de Instagram o de YouTube informo, pero no, digamos, no estoy esperando una respuesta, una retroalimentación, eso es información, ¿sí? Por ejemplo, en el diario, ¿qué hace el diario? Informa las noticias o lo que va, digamos, aconteciendo, ¿sí? Digamos, en diferentes actividades. Exactamente. Pero ahí, por ejemplo, en el diario es el caso de que informa, ¿sí? No hay, por ejemplo, ustedes en el Instagram, cuando tienen empresas que suben, por ejemplo, una zapatilla, depende, vamos, siempre va a depender, digamos, de cómo se realiza el flyer o la difusión o qué es lo que quieren lograr. Pero generalmente las empresas, ¿qué hacen? Por ejemplo, de zapatillas o de, no sé, de cualquier otro producto que ustedes ven en el Instagram. Ellos informan, pero también, ¿qué buscan? Si vos sos una empresa que vendés un producto, ¿eh? Exactamente, o sea, yo estoy esperando una retroalimentación de que me pregunte, bueno, ¿cuánto está la zapatilla? ¿Qué modelos de pago hay? Después va a depender si se compra o no, pero está buscando una interacción, ¿sí? Por eso es diferente, como yo les digo, una cosa es, o lo que ustedes ven en la tele, por ejemplo, Crónica, vio que le sale la pantalla por ahí, bueno, no sé, hoy hay paro, lo que sea. Eso es una información. Cuando yo busco una retroalimentación con otra persona, estoy comunicando. Y después vamos a ir viendo a lo largo de la clase que ustedes en esa comunicación que van a tener barreras. No siempre cuando yo quiero comunicar, ¿sí? Le llega, o sea, cuando esa comunicación que hay entre el emisor y el receptor, por ahí hay problemas, hay interferencias y no siempre llega esa comunicación como yo la establecí. Si yo, por ejemplo, acá digo, entra control y después ustedes dentro del grupo de WhatsApp comienzan a decir, no sé, otra cosa, ahí que ya hubo. ¿Qué pasa también? Hubo un problema en el canal de comunicación. Yo por ahí les dije, voy a tomar uno de los temas que se pueden tomar, por ejemplo, es el principio de control, y usted a su compañero le dice, no, principio de control no va a ingresar. Teléfono descompuesto, exactamente, ¿sí? Que eso es algo que es muy común, o es algo muy común que en las organizaciones, cuando uno entra a trabajar, tampoco le digan cuál es su función, cuál es su actividad. Entonces, o sea, vean que desde una cosa muy pequeña, lo importante que es el poder comunicar, ¿sí? Bueno, ahí dice que debe existir un lenguaje que la exprese y pueda ser comprendida por todos. Si yo vengo acá y hablo en chino mandarín, ¿ustedes van a entender? No, ¿sí? Entonces, tiene que también el lenguaje ser expresado y comprendida por todos los miembros. Ahí les dice, la comunicación constituye el camino por el cual se puede armonizar y unificar la actividad organizativa. Si yo tengo un buen plan comunicacional de mi empresa o mi organización, no solamente con mis empleados, sino también con la gente interna, voy a poder, digamos, tener un medio comunicado, informar mejor, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo comunico bien? ¿Funciona qué? Funciona, claro, exactamente, va a tener uno de los parámetros de que va a funcionar bien, ¿sí? Porque si yo digo, por ejemplo, no sé, voy a una empresa que tengo que producir, no sé, 100 panes, y yo voy y le digo,
Yo le digo también a uno, tenés que producir 100 panes, viene otro y le dice, no, tenés que producir 150. ¿Ahí qué va a haber? Va a haber una diferencia en la comunicación o la información que yo quise brindar. ¿Y eso qué, qué provoca esa? Ay, no sé si está el otro micrófono, Chito, ¿está el otro? Exactamente. Exactamente. Fíjense que en ese caso de la comunicación no solamente relacionamos así, sino que también se va a relacionar con los niveles jerárquicos, ¿sí? Y cómo están. O sea, nosotros vamos a ver ahora la comunicación ascendente, descendente, horizontal y funcional. ¿Le querés repetir para que los compañeros de... Bueno, sigamos. La comunicación también permite modificar la conducta de los individuos. ¿Por qué consideran que la comunicación puede modificar la conducta de las personas? A ver, entre ustedes, ¿cómo puede mejorar la comunicación? En su grupo, por ejemplo, del PIFO que realizan. ¿Mm? Sí, pero acá les dice, permite modificar la conducta. Si yo comunico mejor las cosas, ¿qué logro? Exactamente, que haya, como decía, una armonización en esa comunicación y que todos sepan lo que cada uno tiene que hacer, ¿sí? Permite que sea útil y productiva la información, permite la coordinación y el cambio también, y permite cumplir los objetivos. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de una empresa o organización siempre van a tener que la consecución de objetivos. ¿Qué era lo que decíamos que era un objetivo? ¿Qué era un objetivo? Exactamente, ¿a dónde quiero llegar? Sí, son los resultados esperados. Acuérdense que eso también, no les dije ahora, pero ¿qué habíamos visto nosotros cuando comenzamos ahora? Dimos objetivos, ¿se acuerdan? Objetivos operativos, no operativos, metas, cuotas. De paso repasamos. Y ahí le dice, la comunicación puede definirse como el proceso de transferir significados en formas de ideas e información de una persona a otra a través de la utilización de símbolos compartidos con el fin de que sean comprendidos e intercambiados. Siempre esa comunicación que yo realice que tiene que ser clara, ¿sí? Llegar bien el mensaje que yo quiero transmitir, ¿sí? Bueno, acá lo que les decía, informar no es lo mismo que comunicar. La información es necesaria para que la comunicación tenga lugar y está relacionada con la labor de producir y transmitir el mensaje. Y acá lo que les hace referencia es que la comunicación debe lograr que el mensaje sea comprendido e intercambiado. Como yo les dije, nosotros siempre en la comunicación va a haber un emisor, un receptor, un canal. ¿A qué se refiere el canal? ¿A través de dónde me voy a comunicar? ¿Sí? Si lo voy a hacer por mail, vía telefónica, por Instagram, o sea, es el medio que voy a utilizar para poder lograr esa comunicación. Bueno, acá hablamos ya de más una comunicación interpersonal, que el emisor genera la idea, codifica en palabras o símbolos. Hay otro paso que es emite el mensaje y envía al receptor. El receptor capta el mensaje, decodifica el mensaje y por último envía respuesta o retroalimentación. Eso sería, digamos, todo el proceso que va a haber, digamos, en la comunicación. Y como yo les decía, cuando nosotros vamos a ver cada uno de estos, después vamos a ver que va a haber barreras en esa comunicación, ¿sí?
¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, acá les hace referencia más del sistema de comunicación informal, organizacional, perdón, que se pueden identificar 3 subsistemas, que va a ser subsistema emisor, transmisor y receptor. Pero eso tanto... Y esto era lo que yo le decía, nosotros vamos a tener el emisor, el receptor, las barreras que vamos a ver que hay en la comunicación y la retroalimentación. Como yo le decía, cuando nosotros damos una información, solo damos la información, ¿sí? No hay comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber sí o sí una retroalimentación, que es la respuesta de la persona, digamos, si yo soy el emisor, del receptor de ese mensaje. Bueno, el emisor, obviamente, que es el que inicia la comunicación. El objetivo, por ejemplo, es la planificación del mensaje, que comprende definir la idea, conocer el receptor, codificar el mensaje, construir el mensaje o expresar el contenido y elegir el medio de transmisión del mensaje. El transmisor, o sea, que es el mensaje, la información codificada en palabras, se transmite por un canal, que era lo que yo le hacía referencia. ¿Cuáles van a ser esos canales? Ahí les dice, es el medio soporte de comunicación que permite vincular al receptor, y en esos canales que yo le decía, ¿cuáles pueden ser? Todo esto, ¿sí? O sea, de lo que hablamos de mail, desde el teléfono, bueno, correo ya no se utiliza, pero después, bueno, tienen todas las aplicaciones, ¿sí? Que vamos teniendo como Pinterest, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, depende, Mercado, bueno, acá lo que le dice, depende de lo que ustedes quieran comunicar. Y el receptor, que es el destinatario del mensaje, que puede ser un individuo, un grupo o, digamos, parte de la organización. Y el proceso de receptor es recibir el mensaje, decodifica el mensaje, comprende el mensaje y va a dar una respuesta. Como yo les dije, puede ser una respuesta por sí o por no, inclusive puede ser tácita esa respuesta, pero siempre va a haber. Si yo, por ejemplo, soy gerente de producción y le pido a ella que me prepare un informe, ¿sí? Ella me puede pasar el informe por mail o puede no enviármelo, ¿sí? Esa también va a ser una respuesta. Después tendrás las consecuencias por las que ella no me haya presentado, digamos, el presupuesto o digamos, la información que yo le solicité. Pero siempre va a haber una retroalimentación ahí. Y en esa retroalimentación, que yo les digo, es la respuesta, se materializa en un nuevo mensaje. Si ella, por ejemplo, me responde por mail, por WhatsApp, en una acción determinada, en un cambio de conducta, en un gesto determinado, y es lo que permite que el emisor determine tanto si el mensaje ha sido recibido como si ha sido comprendido por el receptor, ¿sí? Si yo a ella le pido el presupuesto, como yo le dije, de producción, y ella me manda otro presupuesto, ¿qué va a haber ahí? Va a haber una interferencia, pues yo no le pedí el presupuesto. O sea, yo obviamente me voy a contactar nuevamente con ella, le voy a pedir que me mande el informe correspondiente, pero también puede pasar eso. Puede ser que la persona que yo le solicite un informe no me pase o no me mande la documentación que yo requiera. O si yo le pido presupuesto, por ejemplo, el presupuesto queda cerrado el mes de mayo y me manda el presupuesto al mes de marzo, y si yo tengo que tomar esas decisiones, ¿me va a servir o no? No, porque yo necesito, para tomar decisiones, ¿qué necesito? Tener información o datos actualizados, ¿sí? Y cuando no hay retroalimentación o respuesta, no hay una verdadera comunicación. Y ahora, en el otro punto, que vamos a ver que son barreras, decimos fallas en la planificación del mensaje, se elaboran mensajes que no se pueden codificar por el receptor, fallas en la decodificación cuando no son aclarados, distorsiones semánticas, falta de atención o evaluación prematura. Si, por ejemplo, a mí me están comunicando algo y yo no estoy atendiendo, ¿qué va a pasar? También es una barrera, ¿sí? Porque yo no le estoy prestando atención. Si yo les digo, ¿ustedes se acuerdan todos los que yo les hice referencia a lo que va a ingresar en el parcial?
Algo, ¿sí? Bueno, igual el martes que viene volvemos a repasar. Después le dice percepción selectiva, existe un proceso por el cual se da un significado al mundo que nos rodea, pero depende de experiencias, de la cultura, de la formación. Por ejemplo, en un accidente de trabajo en una empresa, ¿qué ven las personas? Va a depender en qué situación se encuentren. ¿A qué se refiere con qué situación se encuentren? Si yo les digo, en un accidente de trabajo en una empresa, ¿qué van a ver? Una cosa es si mi compañero de trabajo, por ejemplo, se accidenta, ¿qué me va a pasar? Se va a quedar mal porque es un compañero de trabajo, ¿sí? No, no depende. Me va a poner mal. ¿El jefe qué le va a pasar? O el jefe de recursos humanos. No batamos con eso si está en blanco, no es para debate. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué le va a pasar al jefe de recursos humanos? Va a tengo una persona accidentada, exactamente. ¿Sí? Va a tener que buscar a otra persona que para reemplazar. ¿Y el dueño de la empresa qué va a decir? Sí, porque no tengo el personal, sí, que ya está capacitado y que me resuelve las situaciones, ¿sí? Entonces, sí. Sí, pero, a ver, ¿qué pasa con el seguro de RT? ¿O qué te brinda el seguro de RT? Exactamente, pero en realidad la empresa, o sea, vos sacate, o sea, obviamente eso que te genera de que vos como empleador pagando ese seguro, vos le puedas cubrir, digamos, al empleado por el hecho que le ocurrió. Pero eso es una cosa. Pero en realidad el empleador va a tener que buscar a otra persona mientras tanto hasta que vos te reincorpores al trabajo, ¿sí? Porque, bueno, acá le decía a los compañeros, aunque no decía el caso de él, que decía, los compañeros están tristes, el médico es un paciente más, digamos, que va a tener, que le cae, por ejemplo, por la RT, el jefe la pérdida de un trabajador, y el director de recursos humanos lo que va a tener que hacer, como dijimos, buscar un reemplazo para esa persona que se accidentó. Pero bueno, a eso se le llama percepción selectiva. De acuerdo en el lugar que ustedes ocupen, va a tener que esa percepción de esa situación que están viviendo. En las barreras de comunicación, este es otro tema muy importante, la atención deficiente, escuchar solo superficialmente, dar la impresión de querer terminar la conversación o mostrar signos de aburrimiento o molestia. ¿Les pasó alguna vez o no? ¿Les pasa generalmente o no? Si por ahí hay un tema o si ustedes están en una charla y por ahí no le interesa, ¿qué? ¿Aguantan o se levantan y se van? ¿Sí? Pero bueno, eso se refiere a lo que es la atención deficiente, desconfianza, amenaza, temor, por los niveles jerárquicos. A ver. Bueno, después, otras clasificaciones de barrera, tenemos barreras físicas, obstáculos en el entorno que interfieren en el proceso, por ejemplo, ruidos ambientales. Si acá, por ejemplo, cuando vienen a cortar el pasto, vieron que no se escucha por ahí muy bien, o si están prendidos todos los aires acondicionados, por ahí también hay interferencias, y eso que dificulta la comunicación. Distancias geográficas, deficiencias tecnológicas, mal sonido, mal conexión. Por ahí acuérdense, en el aula hoy por ahí estamos bien, pero por ahí que hay interferencias o hay inconvenientes o se cae el internet y eso también dificulta la comunicación que hay. Las barreras fisiológicas, dijimos que son limitaciones del emisor o receptor, problemas de audición o visión, fatiga, enfermedades, discapacidades motoras que afectan la expresión verbal o gestual. También, bueno, este ya está, no sé por qué pasó. Bueno, psicológicas, factores mentales y emocionales que alteran la interpretación del mensaje, perjuicios, ansiedad, emociones negativas, falta de interés. En el caso de barreras semánticas, se producen por el significado de las palabras u otros símbolos, uso de tecnicismos, ambigüedad, diferencias de idiomas, interpretaciones distintas. En el uso de tecnicismo, ¿a qué consideran que se refiere?
Si yo por ahí utilizo palabras demasiado técnicas, ¿sí? Que no puedo lograr expresar, o las personas que yo le estoy queriendo transmitir el mensaje no tienen ese conocimiento, ¿qué va a pasar? ¿Sí? No se va a entender. Lo mismo pasa con el tema del idioma, ¿sí? Es otro claro ejemplo. Ambigüedad, ¿a qué se refiere la ambigüedad? Si yo no estoy dando un mensaje claro. ¿Quiénes son ambiguos generalmente? Los políticos, ¿sí? Eso es otro. Pero en eso no nos vamos a meter. Que por ahí hay algunos que no son muy claros los mensajes que dan. En ese sentido. Hay diferentes tipos políticos, hay muchos políticos, pero por ahí no dan un mensaje claro. ¿O no les pasó muchas veces cuando teníamos en la parte candidata a presidente, que no importa cuál, que ustedes decían, ¿qué me está diciendo? Porque no está diciendo nada. ¿No les pasa eso? Los políticos utilizan mucho esa forma de expresarse, que hablan y no dicen nada. O sea, no solamente los políticos, hay muchas empresas, hay muchas personas que dan charlas y ustedes quieren decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir? O sea, ¿qué significado, o qué me brinda, o qué me deja? Y después no terminan diciendo nada. Exactamente, ¿sí? Bueno, después decía, exceso de burocracia, mala planificación en la comunicación, falta de retroalimentación. Y acá ya para ir cerrando esta parte, era lo que yo le decía de la parte de la clasificación de las comunicaciones. Que ustedes van a tener vertical descendente, vertical ascendente, horizontal o lateral, y diagonal o cruzada, ¿sí? Entonces, el vertical descendente, ¿cómo va? De superior, ¿sí? Del jefe a los subordinados. El ascendente es de los subordinados a los jefes, o sea, para arriba, que siguen teniendo en cuenta los canales formales de la organización. El vertical descendente, como dijimos, la comunicación fluye hacia abajo a través de la estructura jerárquica. Por ejemplo, en esos tipos de función que vamos a tener instrucción de la tarea, justificación del trabajo, procedimientos organizacionales, retroalimentación, adoctrinamiento. Y los objetivos que son la coordinación, la información y la motivación. Bueno, acá les dice el problema, la relevancia de la información. ¿Qué pasa también con la información? Si yo brindo demasiada información a la persona que lo tiene que realizar, ¿eso es bueno o es malo? Depende de la empresa, depende del sector o de la actividad que yo le quiera, que tenga que realizar. ¿Pero es bueno que yo le dé demasiada información? Depende de la persona, pero generalmente, como dice la compañera, con tanta información le puedo por ahí abrumar y no lograr el objetivo, que ¿qué es? Que sea eficiente o que logre el objetivo de la empresa o la organización. O sea, también eso va a depender de cómo yo me pare, por ejemplo, si yo soy el gerente de esa empresa o organización, que no todas las personas sí son lo mismo, y a cada persona voy a tener que buscar una forma diferente de qué, de poder comunicar, ¿sí? Que también va a depender, si nosotros lo relacionamos con eso, va a depender con los tipos de líderes que yo tenga en mi empresa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito personas que tengan que necesitan por ahí un líder más autoritario, que yo le diga, bueno, ¿qué tenés que hacer esto y esto? Sin darle participación, ¿sí? En la toma de decisiones. Pero bueno, eso es todo un análisis que va a depender de cómo logro, viendo a las personas y su desempeño y su desenvolvimiento, cómo logro motivarlas como gerente o como encargado. No sé qué pasa, están mirando. Ah, porque tú estabas viendo que estaban. Y después el vertical ascendente, que dijimos que cómo va. El ascendente va de abajo para arriba, ¿sí? Actividades de los subordinados, problemas en el trabajo, sugerencias de mejoras, cómo se sienten los miembros de la organización, permite recoger ideas y conocer los sentimientos de sus miembros. Las barreras puede ser el poder y el estatus, ¿sí? Y esa comunicación se puede dar a través, por ejemplo, de encuestas,
buzones de sugerencias, pero siempre, digamos, puede haber un riesgo en esa comunicación que uno realiza. ¿Eh? Bueno, hay sugerencias que son anónimas o no. En realidad, yo creo que siempre cuando uno realmente quiere tener una retroalimentación, ya sea de todo, de cualquier tipo, en una empresa o en una charla que ustedes asisten, por ejemplo, y que le permiten darle una retroalimentación, ¿para qué es la retroalimentación? Para mejorar, o sea, para tener conocimiento de en qué es por ahí lo que no estuve tan bien o en qué es lo que tuve yo, para la próxima poder mejorarlo. Porque ¿qué pasa si yo no tengo retroalimentación? Supóngase que yo me dedico a dar charlas, ¿sí? Y que yo considero que, o la persona que da las charlas es perfecta y hace siempre bien. ¿Qué pasa con eso? No crece porque primero que uno no es perfecto, uno tiene sus días, como les va a pasar en el trabajo. En el trabajo uno no está 100% todos los días. ¿Por qué? Porque todos somos personas y todos pasamos por diferentes situaciones. Por ahí ustedes en el sábado que viene en el parcial están re bien y pueden hacer tranquilamente, pero por ahí tuvieron una situación, un inconveniente, un problema, no durmieron, no sé, cualquier inconveniente, o no sé, se descompusieron de la panza y su grado, digamos, de concentración o el grado de respuesta que van a tener en el examen, ¿cómo va a ser? ¿Media o baja, sí? Y fue por una situación externa, por ahí ustedes estudiaron todo, pero en ese momento no estaban el 100%, ¿sí? O en las condiciones. Entonces, eso fíjense que va a pasar todo el tiempo, no solamente acá en la facultad, en el trabajo, en su vida misma, o sea, no todo el tiempo podemos estar al 100%. Pero, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno sabe que no siempre va a estar al 100%. ¿Qué puede hacer? ¿Eh? Es en realidad tratar de gestionar. O sea, si yo, por ejemplo, sé que estudié y, bueno, tuve un inconveniente, que el día anterior, por ejemplo, no dormí y sé, bueno, tomar las medidas o ver cómo puedo allanar el camino para tratar de que me vaya lo mejor posible. Lo mismo en el trabajo. Si yo, por ejemplo, sé que hoy, no sé, vine a trabajar, están mis compañeros de trabajo y yo no estoy en mi mejor día. ¿Qué voy a tratar de hacer? No voy a contestar si me quieren pelear o no voy a tratar, o voy a evitar la discusión o voy a tratar de mantenerme al margen porque sé que no estoy en mi mejor día y voy a tratar de evitar situaciones conflictivas, ¿sí? A eso se refiere, cómo tengo que ir gestionando. Como les digo, no siempre vamos a estar al 100%. Sí, o hoy no, sí, también es lo más sincero que uno puede hacer, en realidad. No significa que todos acepten eso, pero es lo más sincero que uno puede hacer. Bueno, y medios que garanticen, ahí lo que decía el compañero de las encuestas y de esos buzones de sugerencia, que garanticen el anonimato. Bueno, lo último de esta parte, bueno, cuando le hablaba de lo que es la comunicación horizontal, que son compañeros de un mismo grupo, o sea, entre unidades del mismo nivel jerárquico. La comunicación horizontal, que era lo que hacíamos referencia. Las funciones van a ser coordinación de tareas, solución de conflictos, apoyo social, desarrollo o espíritu de equipo. ¿Qué era el espíritu de equipo? Uno de los 14 principios de la administración, ¿sí? ¿Se acuerdan? Características, gran riqueza, rapidez. Bueno, y esto es nada más para que ustedes vean, que después lo van a ver con más detalle el año que viene, que va a ser la parte del organigrama, no así, pero para que ustedes vean, los socios, la gerencia general, acá van a tener comunicación como horizontal, acá cruzada o funcional, ¿sí? Si yo, por ejemplo, de una gerencia A, que puede ser producción, le pido a una gerencia B que sea comercialización, que me pase algún tipo de informe. Ahí hay una comunicación cruzada. Y con esto, bueno, lo que hace referencia a comunicación formal, utilizada por instrumentos escritos, y la informal, que es la que surge de forma espontánea debido a la interacción de los miembros. O, por ejemplo, supónganse que usted pertenece a una empresa y se juntan a jugar al fútbol o a hacer alguna actividad o a un asado fuera.
de la empresa, ¿sí? Eso va a haber una comunicación más informal. Bueno, acá le dice la información, que es el conjunto de datos que se presentan en forma inteligible al receptor. Son datos procesados en forma significativa para el receptor con valor real y predecible para decisiones presentes y futuras. Y ahí ya creo que estamos. Porque, bueno, acá les dice, en este entorno la información es un recurso para la supervivencia de las organizaciones. Las organizaciones necesitan comunicar eficazmente y tomar decisiones lo más rápidamente posible. Y que estas dos capacidades pueden considerar como decisivas en la definición de una estrategia en las organizaciones dentro de la era de la información. Y acá la bibliografía. Hasta acá estamos con comunicación, ¿sí? Lo que quiero que hagan ahora, que les voy a dejar trabajar 20 minutitos, es con la parte práctica. Acuérdense que tienen la parte práctica. Que les decía, el práctico 17, que decía comunicación en las áreas y comunicación entre las áreas. Seleccionar dos o más organizaciones teniendo presente los casos de la empresa vistas en la guía, o sea, elijan dos empresas vistas en la organización. Proponer o elaborar canales de comunicación formal y aplicar el proceso comunicacional con ejemplos concretos. Fíjense que ahí les dice, por ejemplo, elemento, el emisor, la definición, quién emite el mensaje, el ejemplo, gerente de producción. ¿Sí? El 1 y el 2, ejercicio 17. No, por favor. Ahí el otro punto le decía el código, sistema de signos utilizado, lenguaje o coloquial según el equipo. El canal, medio a través del cual se transmite el mensaje, por ejemplo, reunión, informe de equipo, receptor, quién va a recibir el mensaje, por ejemplo, operarios de planta, y el contexto son las circunstancias que rodean la comunicación. Por ejemplo, crisis económica, aumento de demanda, ¿sí? Ahora yo les voy a pasar al WhatsApp el Power, para que tengan. No, 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 no. Yo ahora de los únicos que le voy a pedir que suban ya es directamente el PIFO. Porque acuérdense que ya no les queda mucho. O sea, tienen ahora la semana que viene que presentar, que vamos a tener la última clase y después ya queda el parcial. ¿Sí? ¿Y cuándo era el recuperatorio? ¿Se acuerdan? El 8 de julio, ¿sí? En horario de clase. O sea, desde el 8 de julio a 9:30. ¿Le querés pasar vos? ¿Sí? Voy a poner ahora, chicos. ¿Ah, sí? Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Vale, chicos, vamos que la semana que viene la tienen el parcial. Así que o si no les dejo 5 minutos más, organícense y quién pasa. O quién comparte.
Quedamos así 5 minutos y planteamos. ¿Ustedes acá tienen para pasar? ¿Este me cambia o no? Ah. No, pero yo como veo. Ah. ¿Y dónde está acá? Ah, acá. Esperen, igual me queda. A ver. ¿Está bien? Bueno, continuamos, ¿sí? Vamos a controlar la parte del práctico y ahí seguimos un poquito más. La organización que elegí para analizar fue el gimnasio Team Fit. En emisor puse gerente del gimnasio. En mensaje puse a partir del próximo mes las clases de jumping serán con reserva. En códigos puse lenguaje simple e informal. En canal puse mensaje en el grupo de WhatsApp. En receptores puse entrenadores y personal. Y el contexto es que hay mucha demanda y sobreocupación en el gimnasio. Está bien. Y acá en el primer punto que decía elaborar o proponer los canales de comunicación formal, ¿o ese no hicieron? No. Está bien. ¿Algún otro compañero por allá? Sí, sí. Así escuchan los compañeros. Hola, buen día compañeros de Virtual. Bueno, con Ale elegimos Duomo y Río Uruguay. Como emisor pusimos en Duomo lo que sería gerente comercial para comunicar o mandarle el mensaje de un aumento de ventas de un 20%. El código de lenguaje que elegimos es técnico. El canal por el que decidimos hacerlo es a través de reunión, email. Receptor sería el supervisor de ventas de Duomo y el contexto, una crisis económica. Después, lo que sería Río Uruguay, no sé si Osvaldo, ¿querés? Dale. Ah, sí, no. De Río Uruguay, nuestro mensaje es la mejora en los tiempos de descanso entre choferes. El mensaje. Y emisor pusimos como recursos humanos, que le consultamos a Ale. De lenguaje elegimos un lenguaje coloquial con un canal de mail y después una reunión para comunicar. Sí. Hacia los choferes. No sé si esa parte de receptor está bien o habría un área primero que comunicaría a los choferes. Eso nos entró un poco la duda. Y el contexto, los accidentes, digamos, en viaje. Está bien. Eso sería, sí, en realidad vos me decís por dónde, o si les llegaría primero a los choferes, cómo les llegaría a los choferes el mensaje. Claro, en una parte organizativa, digamos, ¿cómo sería? Si está bien de recursos humanos que vaya directamente a los choferes o tiene que pasar por otro filtro antes de los choferes. Y en realidad iba a depender de cómo esté organizada la empresa. ¿Sí? Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay una parte de recursos humanos o hay un jefe de área directamente o un jefe, digamos, de la parte de choferes que se encarga, ¿sí? Si no hay, generalmente tiene que haber, si no, digamos, sería la parte de recursos humanos la responsable de comunicar a través de mail. Ustedes acuérdense que ahí lo que tenían que ver también, que les decía, los medios formales o informales. Cuando hablamos de medios formales, ¿qué medio formal yo tengo para comunicar? Nosotros elegimos eso, reuniones interpersonales y mail. Sí. Nos pareció como lo más formal. Sí. Y en el punto 1, que era elegir los canales, elegimos esos dos también como, sí, como más. Ahí siempre va a haber una diferencia. El tema del grupo de WhatsApp es más informal, ¿sí? O sea, lo mismo que ustedes acá en la facultad. Nosotros en la facultad, ¿cómo nos manejamos con ustedes en la parte formal? Siempre va a ser ¿por qué? Por el aula virtual, ¿sí? O por los mails o por el foro. Esa es la formalidad. La parte informal es que nosotros sí nos manejamos a través del WhatsApp. ¿Para qué? Para tener una comunicación por ahí más fluida o más rápida, pero los canales formales siempre van a existir. Y es más, acá nosotros, digamos, en la facultad nos manejamos así. Yo soy docente, vieron también en la Cuenca, y en la Cuenca nosotros no podemos tener, o está prohibido tener grupos de WhatsApp con los estudiantes, es solamente por, ¿cómo es?
Sí, por el aula o vía Mail. mail formal. O sea, email, digamos, de la cuenca, no es que yo le puedo dar el mío personal. Pero esas son, digamos, depende siempre de la política que tome. Pero ¿para qué se hace eso? Para evitar por ahí inconvenientes, o ellos habrán tenido inconvenientes, entonces prefieren manejarse así. Igualmente que ellos, por ejemplo, tienen la política en la cuenca que no se pueden sacar fotos. O sea, las fotos que se sacan solamente pueden ser por personas autorizadas, sí, por la facultad, pero no es que ustedes como estudiantes se pueden sacar fotos, yo como docente puedo sacar fotos, no, pero eso es una política que tienen ellos. Ok. Sí, sí. Sí, ¿cómo va a ser exactamente? ¿Cómo va a ser el tipo de lenguaje? Y ustedes tienen, digamos, el tipo del lenguaje, si va a ser simple, si va a ser coloquial, o sea, qué modalidad van a utilizar para ese lenguaje que se transmita. Uh-huh. ¿Alguna duda o consulta? ¿Hasta acá? No. ¿Otro compañero que hizo el práctico que quiera compartir? Sí, Rita. Buen día, Hablan. profe. Buen Buen día, día. buen día. ¿Cómo estás? Yo tomé como ejemplo una clínica random, digamos, no una empresa, digamos, más bien algo genérico. Sí. Y bueno, para empezar, los canales formales serían reuniones diarias por sector, comunicados impresos, sistema de gestión interna. Y después, bueno, el emisor sería quien emite el mensaje, el jefe de enfermería. El mensaje, por ejemplo, hay que reforzar el protocolo de higiene en los quirófanos. El código sería un lenguaje técnico médico. El canal, una circular interna, grupo de WhatsApp profesional, o sea, de los profesionales. El receptor sería el personal de limpieza y enfermeros del área quirúrgica, y el contexto, una epidemia estacional o aumento de cirugías. Muy bien. En lo que hacía referencia Rita con el lenguaje técnico, fíjese, si solamente estamos hablando de médicos o algo, tiene que haber un lenguaje más, o sea, también va a depender de la empresa o de la organización, digamos, que se dedique o la que esté informando, ¿sí? ¿Alguna consulta o duda hasta acá? ¿No? ¿Avanzamos? Yo bueno, creo que Alexandra le pasó la parte de control. Espérenme. Y ahora vamos a ir a la parte que más me interesa. Espérame. Oh, no. Ay, perdón, que es del control, ¿sí? ¿Nosotros para qué controlamos en una organización? En una organización o una empresa. ¿Cuál es el fin que tiene un control? En realidad el control va a ser que yo pueda detectar las desviaciones lo antes posible. ¿Para qué? Para solucionar esas desviaciones y seguir con el funcionamiento normal de la empresa o la organización. O sea, porque hay muchos que confunden con el tema del control, que consideran que el control, digamos, yo quiero, quiero realizar el control para, digamos, como para encontrar o modificar algo, pero en realidad es detectar lo antes posible, ¿sí? Esa es la funcionalidad que tiene. Porque si yo digo, si yo, por ejemplo, como decíamos hoy, tengo que producir 100 unidades de pan y detecto que hay, no sé, algún problema en la calidad de algún producto o que no salió, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar enseguida. O, por ejemplo, California, que es el que más cómo produce el tema de comidas al mediodía. Si yo, el que está encargado de la cocina, por ejemplo, sacó una tanda de comida que no está en condiciones óptimas, no debería pasar porque supuestamente debe haber un control de calidad y de... Pero supongamos el caso de que pasa. ¿Qué tengo que hacer? Yo tendría que detectar antes de que llegue a la góndola ese producto que está en mal estado, ¿sí? Para sacarlo de circulación. ¿Y para qué? Para que la gente no se me venga... ¿A ustedes nunca les pasó cuando fueron a algún supermercado ver fiambres que no están en buen estado?
Sí, bueno, pero por ejemplo, lo de los fiambres, ustedes le debe pasar que ven o productos que ven que no están en las mejores condiciones, igual están en góndola. ¿Eso debería pasar? No. ¿Por qué? Primero porque debería haber un control establecido, pero además la que queda, digamos, el que queda mal es la empresa. Si yo digo, por ejemplo, veo fiambres que están en mal estado en la góndola de California, que puede haber pasado una vez que yo pasé y justamente estaba digamos, en mal estado, porque no se controló, pero yo digo, California vende jamón en mal estado o lo que sea en mal estado. O sea, acuérdense lo importante, es la imagen que estamos dando de la empresa, por eso hay que, más en lo que es la parte de comida, en todo, ¿no? Pero más lo que es la parte de comida, en realidad siempre tiene que haber un responsable, porque por ejemplo, si yo soy el dueño de California, yo voy a la góndola y veo que hay un producto en mal estado, ¿a quién le tengo que sancionar? Exactamente, o sea, voy a tener que ver quién es el que se encarga de eso, de verificar, o sea, quién tuvo ese último control y en base a eso tomar las medidas correctivas necesarias. ¿Eh? Pero bueno, pero en todas las empresas pasa lo mismo, o sea, siempre, si ustedes dicen, por ejemplo, yo me dedico a producir remeras, produje remeras y 50 salieron en mal estado, ¿yo voy a sacar al mercado de las 50 en mal estado? No, a lo sumo podría sacar una promoción o digamos, para decir que esas remeras justamente están con descuento porque tienen algún tipo de falla, pero acuérdense que siempre queda el prestigio de la empresa, por eso es que, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso, con la atención del cliente también, ¿sí? O sea, hay que cuidar mucho esa parte. Y en los controles, acuérdense que en toda la parte de la empresa, dependiendo si es una empresa que se dedica a la producción, a la comercialización, o sea, todo el tiempo voy a tener que ir controlando y utilizando los controles necesarios para detectar esas desviaciones que yo le digo, esos inconvenientes, esos errores y tratar de solucionarlos lo antes posible. Por ahí le dice, para alcanzar los resultados es necesario comprobar que todo se desarrolla según los planes. Cualquier plan fracasa si no se controla, y el control es el proceso, el instrumento medio que tiene el administrador para ver si se realizan las acciones de acuerdo a lo planificado. Ustedes van a ver ahí en la guía práctica que tienen un pequeño ejemplo del control. Por ejemplo, si ustedes dicen que voy a vender 100 unidades y vendí, por ejemplo, 90 o vendí 102, voy a tener a qué se debió esa desviación. Si yo digo que voy a vender 100 unidades y no vendí, ¿por qué? ¿Cuál puede ser causas de que se produjo eso? Sí, puede ser falta de difusión. Si yo dije que, acuérdense que siempre cuando nosotros hablamos y lo relacionamos con los objetivos y con todo, si yo digo voy a vender 100 unidades, primero me tengo que plantear cómo voy a hacer para llegar a esas 100 unidades. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, hoy 50, ¿qué me hace pensar a mí que voy a llegar a 100? Porque la gente va a venir por ósmosis a buscarme a mi lugar de trabajo o va a pedir por internet, o yo voy a tener que hacer una campaña de difusión o alguna publicidad, o sea, algún medio voy a tener que arbitrar, ¿para qué? Para poder llegar a esas 100 unidades. Si no, voy a terminar vendiendo las 50 que vendo siempre a los mismos clientes de siempre, ¿o no? Entonces, siempre tengo que, digamos, tener en cuenta eso. Bueno, el control nace con la necesidad de que la organización sea eficiente y eficaz. Que nosotros siempre lo decimos, toda empresa o organización busca la eficiencia, que es lograr los resultados, ¿con qué? Con el menor recurso posible, ¿sí? Bueno, ahí también se relaciona el planeamiento y el control, están estrechamente vinculados. Un plan sin control conduce al caos. De igual modo, un control sin plan al que vigilar es inútil y carece de sentido. Es el plan y no el control el que debe guiar a la organización. Bueno, acá lo relaciona, dice, el planeamiento y el control se necesitan para ser útiles en la organización. Bueno, acá dice, el control puede ser definido como el conjunto de actividades que tiene como objetivo hacer realidad una serie de hechos deseados. Es la medición y la corrección del desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos y los planes, tal, digamos, lo que se estableció.
busca orientar las acciones de los miembros de una organización hacia los objetivos. Como yo le decía, nosotros en el control, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar justamente de que se esté realizando todo en pos del objetivo que yo quiero conseguir. Como yo le decía, si yo quiero conseguir 100 unidades, ¿cómo las consigo? Si hoy estoy, por ejemplo, yo dije, de acá a 3 meses quiero aumentar o llegar a 100 unidades vendidas. Hoy estoy con 50 al mes y medio, me falta un mes y medio para llegar a ese objetivo. ¿Cómo hago? ¿Cómo me replanteo? ¿Voy a llegar a esas 100 unidades para vender o qué es lo que voy a tener que hacer para vender esas 100 unidades? Y ahí también va a depender de la parte de producción, de la parte de comercialización, qué es lo que utilizo. Y él le dice, es un proceso de carácter permanente dirigido a la medición y a la valorización de cualquier actividad o prestación sobre la base de criterios y de puntos de referencia y a la corrección de las posibles desviaciones que se produzcan respecto a tales criterios y puntos de referencia. Como nosotros vamos a ver que yo le hacía referencia ahora y que está en la guía, ustedes van a tener establecido el proceso del control, cómo tienen que, digamos, cómo se lleva ese proceso. En lo primero que ustedes piensan, ¿qué es lo que voy a tener que detectar? Yo les dije, el proceso de control, ustedes lo tienen ahí, van a tener que, digamos, existe el control, pero tiene un determinado proceso, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre que sería la primera etapa del proceso de control? Vean en la práctica, yo les dije que en la guía está. ¿Qué les dice ahí en la guía? Sí. En la última parte, ¿está leyendo? Está bien. En realidad primero lo que voy a determinar es el estándar de desempeño, que ahí le dice, son los objetivos o metas que se esperan alcanzar, por ejemplo, producir 1000 kilos de tallarines por semana. Sí. Sí. Va a depender de acuerdo a la empresa también cada cuánto lo voy a hacer. Porque, ¿qué pasa? Si yo planifico una cosa y estoy todo el tiempo controlando, ¿qué va a pasar? ¿Es bueno eso o no? No. Porque acuérdense que yo tengo, digamos, la vida de mi empresa o mi realización, que si yo digo, bueno, me dedico a la producción de remeras, y bueno, yo todos los días voy a tener que sacar una producción determinada. ¿Voy a poder estar controlando todos los días? No. Voy a tener que ver de acuerdo a mi actividad, a lo que hace mi empresa, mi organización, si decido controlar. Cada mes, cada 3 meses, cada cuánto realizo ese control, ¿sí? Porque si no, también el control que se vuelve. ¿Cómo sería? Si yo estoy todo el tiempo controlando. Primero que eso tiene un costo. O sea, ¿quién se va a encargar de hacer el control? Porque supónganse, si ustedes están produciendo las remeras, uno que se encarga, digamos, de la materia, de comprar la materia prima, otro de cortar y otro, digamos, de hacer la remera y otro de la venta, ¿quién se va a encargar de controlar? O sea, voy a tener que tener otra persona, ¿sí? Eso va a tener un costo adicional. Si yo estoy todo el tiempo controlando, o sea, todo el tiempo voy a aumentar el costo de esa mercadería que yo tengo. Por eso les digo, hay que ver cómo controlo. Obviamente, si yo digo, o me dedico, por ejemplo, a realizar uniformes en la tanda, si yo pido 1000 uniformes y tengo que ver en una tanda determinada, por ejemplo, de 500, de controlar esos 500 y considerar que el resto está bien, o tomarme el trabajo de controlar las 1000 unidades, ¿sí? Voy a ver cómo decido hacer ese control. Eso va a depender de la empresa. ¿Con qué quiero decir? A medida que sea más grande la empresa, yo no voy a poder controlar todo. Voy a tener que tomar ¿qué? Claro, se va a tener que tomar como una muestra de lo que voy a querer controlar. Por eso les digo, porque una cosa es si yo tengo una empresa y produzco 100 remeras o 1000 remeras por mes, pero si tengo que producir 10.000,
y no estamos hablando de remeras solamente, lo llevamos a cabo, si es un laboratorio, por ejemplo, como te digo, cada empresa y cada organización va a tener su proceso y su control, pero si yo tengo que hacer fármacos, 1000 unidades, ¿voy a controlar las 1000 unidades? O sea, ¿voy a poder controlar? Debería que sí, pero bueno, supónganse si no tengo que tomar una muestra. Si vamos al caso, por ejemplo, sí, pero vamos al caso de, por ejemplo, cuando fue ahora el tema del COVID y de las vacunas. ¿Qué se hace cuando se sacó, por ejemplo, las vacunas? Se sacó las vacunas y después se fue probando a medida, digamos, hoy vemos, digamos, las consecuencias que tuvieron determinadas vacunas o no, ¿sí? Pero ¿qué se tuvo que hacer? En ese momento se tomó una muestra. O sea, se tomó una muestra con las pequeñas consecuencias que tenía y en base a eso se decidió sacar al mercado, ¿sí? No controlé cuánto tiempo lleva hacer una vacuna. Generalmente mínimo 5 años. ¿En cuánto tiempo se sacó la vacuna del COVID? ¿En un año o menos? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes consideran que se tuvo todos los estudios necesarios para sacar la vacuna al medio? No. No, la verdad que no. O sea, pueden haber vacunas mejores que otras y puede ser que en ese momento fue como un parche, digamos, que nosotros se necesitó por el virus o por la pandemia que hubo. Pero en realidad no se controló lo suficiente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos casos de personas que las vacunas le repercutieron de alguna forma. No. Pero bueno, era lo que había en ese momento y era lo que nosotros, digamos, o los responsables, ¿sí? Decidieron tomar, que son los responsables de la salud, decidieron tomar ese riesgo en pos de que se salve una determinada cantidad de gente. Pero la verdad es que nosotros no tenemos la repercusión, ¿sí? Entonces, en todo vamos a ver, va a depender del control. Pero eso le quise decir en gran escala. O sea, fíjense que las vacunas, ¿cuántas vacunas se hicieron? ¿Sí? Y no se puede, o sea, y no se pudieron todas, o sea, si bien uno tiene una fórmula ahí establecida y es otra cosa, pero no se pudieron, digamos, tomar en cuenta esas millones de vacunas, ¿sí? Uno toma una muestra, generalmente siempre se toma una muestra. Uh-huh. Sí. Bueno, acá le dicen en el proceso digamos, del control, lo que estábamos acá, decíamos, establecer normas o control de estándares de desempeño, se mide el desempeño real, se compara el estándar con el desempeño, se van a identificar las desviaciones, se analizan las causas y se toman las medidas correctivas. Ese en sí va a ser todo el proceso, ¿sí? Que ustedes lo van a tener que abocar ¿a qué? Al práctico. Por ejemplo, fíjense que acá les decía, producir 1000 kilos de tallarines, se mide lo que efectivamente se está logrando, se registró que esa semana se produjeron 850. ¿Ahí ya tiene una desviación o no? Sí, sí, porque le decía eran 1000, se produjo 850. Entonces se compara y lo planeado con lo logrado. Les dice otra cosa, si se identifica la desviación, si hay diferencia, si es aceptable o significativa, ¿qué quiere decir? Claro, no es lo mismo decir que me faltan 150 unidades que me faltan 3 o 5. La empresa va a tener que determinar cuál es lo que considera, digamos, aceptable. La desviación no aceptable, por ejemplo, solo se logró el 85% de la producción esperada. Y ahí lo importante es ver las causas, ¿sí? Se investigan los motivos de la desviación, si faltaron insumos, hubo problemas con una máquina, y la corrección. Que acá le dice, se toma una decisión y se implementa una acción correctiva. Por ejemplo, se mejora la planificación de compras o se repara la maquinaria. El control es continuo y dinámico, se reinicia el ciclo para nuevas mediciones, o sea, otra vez cuando vuelvo a producir, otra vez voy a producir, o sea, voy a controlar y voy a tomar en cuenta estos parámetros. Pero siempre es eso, o sea, en un caso práctico, ustedes que van a tener que ver, ¿sí? Si yo digo, bueno, voy a vender 100 o voy a producir 100, si produje, como yo les dije, 80, 85, si produjo tanto de más como de menos. Sí, en las dos cosas. Obviamente, si... o en las ventas, por ejemplo, si yo dije que iba a vender 50 y vendí 60, obviamente que si vendí 60 voy a estar más contenta que si vendí de menos, pero tengo que ver por qué se debió. ¿Se debió a una campaña de difusión?
se debió, no sé, por el gusto o costumbre de la gente que prefirió ese producto. O sea, siempre tengo que ver para qué me va a servir eso. Uh-huh. Bueno, ¿y ahí qué? También puede pasar. O sea, de los dos casos, tanto digamos, si hago de menos o si vendo de menos o si produzco de menos, como si hago de más. Pero siempre voy a tener una consecuencia, ¿sí? Y voy a tener esa retroalimentación que se hace, ¿para qué se hace? Para mejorar, ¿sí? Siempre, o sea, siempre tengo que tomar en cuenta lo que se hizo para mejorar en el próximo pedido o en la próxima venta. Uh-huh. Hasta acá, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿No? Le doy dos opciones. Podemos seguir un poco más o les dejo para que ustedes estudien. Retomamos el martes, pero el martes va a ser la última clase. El martes, en realidad, bueno, yo ya les dije lo que entraba el martes, repasar esto, lo que es la parte de control, ver algún práctico y repasar los puntos del parcial. Sí. Pero acuérdense, fíjense, en el punto 18 que todavía no terminamos de ver, les dice, teniendo presente los casos de empresas vistas, aplicar el gráfico del proceso de control con ejemplos concretos. O sea, pueden ir determinando, así como está establecido acá, porque eso puede ser una práctica similar que se le pida en el parcial. Uh-huh. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, el martes que viene vemos. Si tienen alguna duda de la práctica, pueden escribir en el grupo de WhatsApp, pero si no, el martes que viene lo vemos. ¿Sí? Sí, bueno, tienen hasta las 12, si no me equivoco, que yo les había puesto. Hasta última hora. No, está bien. No. Chicos, eso sí lo que les aviso. El PIFO, como yo les dije, no se le toma en el parcial. En el parcial no van a tener preguntas eliminatorias. Y el PIFO es solamente subir el trabajo al aula virtual y el video. Esa es la forma en que vamos a tomar el PIFO. No es que vamos a tomar oral después, no. Uh-huh. ¿Sí? Para que nos quede claro ya Sí.